Muy bien, entonces continuamos con el tema de alcanos. Resolvimos anteriormente 5 ejercicios donde nos daban la estructura semi-desarrollada y se les asignó el nombre y la masa molar. Ahora vamos a hacerlo al revés. Cuando nos dan el nombre del compuesto, pues cómo determinar su estructura y la masa molar. Tenemos 3 ejemplos acá, los cuales vamos a desarrollar a continuación en la pizarra. Entonces tenemos el inciso A, donde nos mencionan el nombre del compuesto. Dice que es 2,2,4 trimetil pentano. Este es el nombre del primer compuesto. Bueno, entonces para hacerlo realmente es bien sencillo. Partimos primero de la cadena principal. Me dicen que es prefijo pent, o sea, 5 carbonos. Entonces los vamos a colocar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si quieren los numeramos de izquierda a derecha, aunque nosotros inicialmente no sabemos cómo estaba, pero como regla general, tomarlo de izquierda a derecha. Luego, como me dice que es un pentano, ya sabemos que es de 5 carbonos, entonces ahora le vamos a colocar los radicales y vemos acá que dice trimetil, o sea, hay 3 grupos metil. ¿En qué posiciones? Dice que están en las posiciones 2, 2 y 4, o sea, que quiere decir que acá hay un CH3, acá existe otro CH3 y en la posición 4 tenemos el otro CH3. Ahí tenemos los 3 grupos metil. ¿Qué nos queda ahora? Pues simplemente completar la cantidad de hidrógenos que corresponde. Entonces, por ejemplo, acá el carbono va a tener 3 hidrógenos, se une a este, ya tiene 3 enlaces, un cuarto enlace con el siguiente carbono, aquí vamos a tener 2 hidrógenos, el enlace con el siguiente carbono, vamos a tener solamente un hidrógeno, y por último, 3 hidrógenos. Recordemos que debemos de completar 4 enlaces para cada carbono. Si ustedes ven aquí tengo 1, 2, 3 y el del hidrógeno 4. Aquí tengo 3 enlaces más uno para el siguiente carbono, 4. Igual acá, tengo 1, tengo 2 más 2 del hidrógeno, tengo 4. Igual aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos que verificar. Aquí estaría la estructura, muy sencilla de poder hacer. Y entonces, ¿cuál sería su fórmula molecular? Pues si seguimos la fórmula de CN, 2CN más 2, entonces significaría de que la fórmula de este compuesto nos quedaría como la estructura principal tiene 5 carbonos, más uno de este metil, más uno de este, más uno de este. En total tenemos 3 radicales de un carbono, más 5 tenemos 8. Y los hidrógenos sería 2 por 8 me da 16, más 2, 18. Los podemos contar si ustedes quieren. Tenemos 3, 5, 6, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18. ¿Cuál sería su masa molar? Pues la masa molar nos quedaría de la siguiente manera. Diríamos 8 por 12 y los hidrógenos serían 18 por 1. Entonces, 8 por 12, si no estoy mal, es 96. Y a ese 96 le vamos a sumar los 18. Entonces nos quedaría 114 gramos mol. Y si ustedes observan, es mucho más sencillo cuando me dan el nombre, plantear la estructura y encontrar pues la masa molar. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el inciso B, donde nos dan otro nombre de otro compuesto, lo vamos a colocar. Vamos a borrar esto. Si se dan cuenta, pues ya se nos está haciendo un poco más sencillo resolver estos ejercicios, ¿verdad? Cuando me dan el nombre. Entonces, inciso B. Ahora el nombre del compuesto es 2-etil, dice. 3,5 dimetil. Hexano. Muy bien. Bueno, entonces para poder formar la estructura, primero miramos la última parte que nos va a decir la cadena principal de cuántos carbonos es. Y en este caso, X hace referencia a 6 carbonos. Entonces vamos a hacer nuestros 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Luego vamos a ver los radicales.
tenemos un primer radical que está en la posición número 2 y otros están en la posición 3 y 5. Para poder numerar, les decía, les recomiendo numerar de izquierda a derecha. Inicialmente nosotros no sabemos cómo estaba, pero ante esa duda, lo que recomiendan es hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, venimos acá y decimos 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Luego le vamos a colocar lo que corresponde. Entonces dice que en la posición número 2 tenemos un etil, 2 carbonos, ¿verdad? Entonces CH2, CH3. Ahí está. En la posición 3 y 5 dice que tenemos dimetil, entonces puedo colocar acá 3 y en 5, ahí está el otro. Y entonces, ya teniendo esto, pues lo que me queda solamente es unir la cantidad de hidrógenos. Aquí vamos a colocar 3 hidrógenos. Aquí vamos a colocar un hidrógeno. Vamos a colocar un hidrógeno. 2 hidrógenos. Aquí colocamos un hidrógeno y aquí 3 hidrógenos. Recordamos de que debemos de tener 4 enlaces. Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 enlaces más 1 del hidrógeno hacia el carbono, 4. Lo mismo acá. Un enlace del lado derecho, uno del lado izquierdo y 2 del hidrógeno. Tengo un total de 4 para este carbono. Y así lo hacemos para todos los demás. Ahí tenemos ya la estructura. ¿Cómo nos quedaría la fórmula o la masa? Sí, la fórmula molecular. Pues entonces en este caso aplicamos esta fórmula, CnH2n más 2. Entonces diríamos nosotros de que nuestra fórmula molecular son 6 carbonos de la principal, 7, 8 más 2 acá, tenemos 10. Y en total tendríamos 10 por 2, 20, total 22. Podemos verificar si es cierto, aquí hay 3, más 1, 4, más 1 aquí 5, más 2, 7, más 1, 8, más 3, 11, más 3, 14, más 3, 17, más 3 acá 20, más 2, 22. La masa molar, como nos quedaría, 10 por 12, 120. Los hidrógenos, nos quedaría 22 hidrógenos con masa atómica de 1. Y entonces en total tendríamos 142 gramos mol. Ahí está. Entonces, básicamente ahí ya tenemos nuestro segundo ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo que es un poquito más largo, ¿verdad? Tiene más radicales de la siguiente manera. Vamos a copiar el inciso C. Y el inciso C pues nos dice lo siguiente. Nos dice que es un 3-etil 2,4,6 trimetil 5-propil y nos dice que es un nonano. Muy bien, entonces acá partimos de non, que en este caso hace referencia a 9 carbonos. Entonces vamos a hacer la distribución de 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Entonces vamos a numerar, dijimos, lo recomendado de izquierda a derecha porque no sabemos realmente cómo es que estaba inicialmente. Muy bien. Y luego pues vamos a colocar los radicales que correspondan. Entonces, primero dice que en 3 tengo un etil, entonces puedo colocar aquí CH2, CH3. Luego en 2 tenemos un metil, dice. Aquí CH3. En 4 también tenemos un metil. Y en 6 también tenemos un metil. Luego también tenemos en 5, dice que tenemos un propil, dice. Aquí está.
Entonces ya colocamos estos tres en 2, en 4 y en 6. Y en 5 tenemos un propil. Entonces el propil es de 3. Podemos colocar aquí CH2, CH2 y por último CH3. ¿Qué nos queda ahora? Pues completar la cantidad de hidrógenos para completar 4 enlaces para cada carbono. Comenzamos del lado izquierdo, pues aquí van a ir 3 hidrógenos. Aquí va a haber solamente un hidrógeno. El siguiente va a tener solamente un hidrógeno. El siguiente de la misma manera un hidrógeno. El siguiente también un hidrógeno. Aquí también un hidrógeno. Aquí sí vamos a tener 2 hidrógenos porque no tiene radicales. También 2 hidrógenos porque no tiene radicales. Y por último el CH3. Ahí tendríamos nosotros nuestro compuesto 3-etil, 2,4,6 trimetil, 5-propil nonano. Su fórmula molecular, pues si seguimos la expresión de CnH2n más 2, tendríamos que la estructura principal tiene 9 carbonos, más un metil aquí 10, más 3 acá 13, más 1 14, más 2 16, más 1 17. Entonces diríamos que tenemos 17 e hidrógenos, vamos a tener 17 por 2, 34, más 2 tendríamos 36. Podríamos verificar contando de manera manual, ¿verdad? 3 más 1 aquí, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 2 acá, 10, más 2, 12, más 3, 15, más 3, 16, más 3, 19, más 2, 21, más 2, 23, más 3, 26, más 2, 28, más 3, 31, más 3, 34. Bueno, yo creo que aquí nos hizo falta alguno, tendremos que verificar otra vez, ¿verdad? En la cadena principal, que no nos haga falta ni uno, ¿verdad? Entonces contamos otra vez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Básicamente, entonces ahí estamos bien, 15, más 3 acá 18, más 3, 21, más 2, 23, más 2, 25, más 3, 28, más 2, 30, más 3, 33, más 3, 36. Ahí está. Si cuadra la fórmula C7, C17H36, entonces decimos nosotros que nuestra masa molar nos quedaría 17 por 12 y los hidrógenos serían 36 por 1. Entonces nos quedaría 36 y haciendo la operación en una calculadora de 17 por 12 nos da 204 más 36 nos da 240 gramos mol. Hasta ahí básicamente tenemos entonces este último ejercicio, ¿verdad? Entonces, hasta acá nosotros terminamos ya el tema de los alcanos, donde dimos el nombre y colocamos la estructura o viceversa, la estructura y le asignamos el nombre según la IUPAC y le calculamos su fórmula molecular más también su masa molar. Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte y ahora pues vamos a pasar al último tema que son los cicloalcanos. Este tema es bastante sencillo, ¿verdad? Es similar, las reglas son una extensión. Vamos a decir entonces que los cicloalcanos, vamos a regresar a nuestra diapositiva, y aquí tenemos a los cicloalcanos. Dice que son compuestos anulares con enlaces sencillos. Su estructura es una forma de anillo, o sea que no es abierta como la anterior que tiene un inicio y tiene un fin. En cambio acá, pues es una estructura cerrada. Entonces dice que dentro de los más sencillos tenemos nosotros al ciclopropano, que es la forma de un triángulo, o ciclobutano, un rectángulo, un cuadrado, ciclopentano. Pues aquí tenemos nosotros una figura de un polígono de 5 lados, o si fuera un ciclohexano, pues un polígono de 6 lados. Estos ya están establecidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que los vamos a identificar? Pues dice que el prefijo que vamos a utilizar es ciclo, o sea que mantiene la misma estructura. Por ejemplo, propano va a hacer referencia a 3, pero si le coloco ciclo, significa entonces que es una estructura cíclica, está cerrada, no tiene inicio ni tiene fin, y pues lo tomamos como un triángulo, ciclobutano, como les decía, un cuadrado, o un polígono de 5 lados, de 6 lados, si es un ciclohexano, si fuera de 7, un polígono de 7, y así sucesivamente.
La fórmula general es un poco diferente a la fórmula de los alcanos. Los alcanos es CnH2n más 2. Aquí pierde dos hidrógenos porque obviamente a la hora de unir el último con el primer carbono, digamos, ambos pierden un hidrógeno. Entonces por eso es que la fórmula solamente es CnH2n. Las reglas para poder nombrar estos compuestos son las siguientes. Es una extensión de lo que vimos anteriormente. Dice que se le da el nombre añadiendo el prefijo ciclo, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es lo que difiere de un alcano de un cicloalcano. Los sustituyentes también se indican mediante números. La numeración inicia, dice, asignando el número 1 al radical alquilo, al que alfabéticamente deberá nombrarse primero, y se continúa en un sentido tal que a los sustituyentes les corresponda el número más pequeño, dice. Entonces, siempre tenemos que buscar eso, que la asignación de los radicales sea la menor, y comenzamos, dice, con el que se nombre primero alfabéticamente. En caso de anillos con insaturaciones, los carbonos se enumeran de modo que dichos enlaces dobles o triples tengan los números de localización más bajos. Eso todavía no los vamos a ver porque esos serían los cicloalquenos y los cicloalquinos. Si el compuesto cíclico tiene cadenas laterales más o menos extensas, conviene nombrarlas como su derivado lateral. Ya sabemos nosotros que dentro de ellos tenemos a los grupos alquilo, por ejemplo, metil, etil, propil, butil, pentil, que ya los hemos trabajado anteriormente. Muy bien, entonces para poder terminar el tema de los cicloalcanos, pues aquí tenemos algunos ejercicios propuestos, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Tenemos 4 donde me están dando la estructura y 3 donde me dan el nombre. Y tenemos que asignar el nombre según la IUPAC y la masa molar de cada uno de estos compuestos. Entonces vamos a comenzar con el primero, que en este caso pues ya sabemos que sería un ciclobutano, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir acá. El primero que nos están dando, podríamos decir que es el inciso A, pues me están dando esta estructura. Entonces, ¿qué nombre va a tener? El nombre que le va a corresponder es que va a ser un ciclobutano. Butano porque son 4 carbonos y es cíclica. ¿Cuál es la fórmula que le corresponde? Pues según lo que vimos nosotros, es que la fórmula de los cicloalcanos es CnH2n. Quiere decir que si este es un ciclo butano de 4 carbonos, va a tener 4 carbonos y 4 por 2, 8. Esta sería su fórmula molecular y su masa molar, pues entonces en este caso la vamos a nombrar como de la siguiente manera. 4 por 12 nos va a dar 48 y los hidrógenos serían 8 por su masa atómica que es 1 y tendríamos entonces un total de 56 gramos mol. Esa sería la masa molar para la estructura del ciclobutano. Regularmente no se trabaja la estructura semidesarrollada, sino la lineal, porque es mucho, mucho más fácil. Aquí recordamos de que aquí tenemos 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, aquí también hay 2 hidrógenos, y aquí hay 2 hidrógenos, tenemos un total de 8 hidrógenos. Bueno, ahora vamos con el inciso B, donde nos dan una estructura cíclica, pues un poquito ya tal vez más compleja. Es una estructura de 6 carbonos, ahí está, y nos dice que tiene algunos radicales, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar. Disculpen, vamos a borrar aquí porque como que no está muy clara la notación, entonces mejor lo vamos a hacer aquí. Aquí sería 2, aquí también sería un 2 y aquí sería un 3. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo primero que tenemos que buscar es de qué manera nosotros podemos nombrar con la numeración menor. Entonces aquí pues puede haber que se numere de manera que sea a favor o en contra de las hojas de reloj. Entonces comenzáramos acá, por ejemplo, diríamos 1, aquí sería 3 y aquí sería 5. O lo podría hacer igual acá, aquí podría decir 1, 3, 5. O también podría comenzar aquí, 1, 3, 5. Al final estamos viendo que esta
la forma que tomemos siempre va a ser 1, 3, 5. Si hubiera una numeración menor, pues esa sería la que optaríamos, pero en este caso nos da lo mismo. Entonces decía ahí de que como tenemos radicales, yo sé que este es un metil, este es un etil y este es un propil porque tiene 3 carbonos. Entonces, el que se va a fijar es el que se nombraría alfabéticamente primero. Entonces, en este caso sería ahí, etil 1. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde numero? ¿Sí para acá o para acá? Entonces, aquí me quedaría 3, 5. Y si lo hago al revés, 1, 3, 5. Me da lo mismo. Pero, en consecuencia, alfabéticamente, ¿quién sería primero? ¿Propil o metil? Entonces, vamos que M va antes que P. Entonces, significaría de que mejor lo vamos a numerar a favor de las hojas de reloj. Entonces nosotros ya sabemos que aquí va a ir 1, 2, 3, aquí es 4, 5 y aquí es 6. Entonces los radicales quedaron en 1, 3 y 5. Entonces para poder nombrar, ¿quién se nombra primero alfabéticamente? Etil. Entonces nosotros decimos que sería el nombre del compuesto, sería 1-etil. Luego, ¿quién va antes? Va metil, entonces diríamos 3-metil. Luego seguiría 5-propil. Y por último vamos a decir que es un ciclo. Como es una estructura de anillos de 6 carbonos, un ciclo hexano. Y básicamente ahí estaría el nombre. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la estructura general de este compuesto? Bueno, entonces aquí realmente podemos seguir utilizando, dado que los radicales pues siguen siendo estructuras lineales, podemos seguir utilizando esta fórmula. CN2N. En este caso sería, si ustedes ven la estructura cíclica tiene 6, más 2 acá tenemos 8, más 3 acá 11, más 1, 12. Y 12 por 2, 24. Miremos si es cierto. La estructura cíclica, siguiendo la fórmula, si tiene 6 carbonos sería 12, pero si se dan cuenta tiene 3 radicales, entonces por cada radical pierde un hidrógeno. Entonces sería 12 menos 3 tiene 9. Más 3 acá, 12. Más 3 acá, 15. Más 2 acá, 17. Más 2 acá, 19. Más 2 acá, 21. Más 3 acá, 24. Quiere decir entonces que la fórmula de los cicloalcanos sí se aplica siempre y cuando que la estructura básica sea un cicloalcano. Si no lo fuera, entonces no se puede aplicar. Entonces diríamos nosotros de que la masa molar quedaría 12 por 12, 144. Hidrógeno sería 24 por 1, nos quedaría 24 y tendríamos un total de 168 gramos mol. Entonces la regla es primero definir cuál es la numeración menor, pero aquí vimos nosotros de que nos daba 1, 3, 5, no importa si lo hacíamos a favor o en contra. Fijamos primero el etil porque se nombra primero alfabéticamente y luego definimos hacia dónde íbamos a numerar, dándole prioridad al metil porque M va antes que P. Eso porque nos da lo mismo hacer 1, 3, 5 que hacerlo al revés, 1, 3, 5. Asignamos el nombre y básicamente nos quedó de esa manera. Vamos a resolver ahora el número 3 o el inciso C de los ejemplos planteados, donde igual me están dando la estructura cíclica y tenemos que asignarle el nombre según la IUPAC y encontrar también su masa molar. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí inciso C. Y el inciso C pues está dado de la siguiente manera. Tenemos ahí una estructura de un hexágono, donde tenemos lo siguiente acá. Tenemos CH3. Luego tenemos CH3. Y por último tenemos CH3. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 grupos metil en una estructura cíclica, o sea que debería ser un trimetil. Entonces ya vemos que este es un metil, este es un metil y también este es un metil. Ahí está. Entonces la pregunta es cómo vamos a numerar. Si ustedes observan, aquí puedo colocar 1, 2, 3. O lo puedo hacer al revés. 1,
2, 3. Pero lo que estoy buscando es la numeración menor. Al final me va a quedar 1, 2, 3, no importa cómo lo haga. O acá 1, 2, 3. Ahora, lo que sí no podría hacer sería comenzar aquí en medio, porque si comienzo aquí en medio digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le asignaríamos un número más alto a este radical. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar la numeración menor. Entonces aquí sería 1, 2, 3 o viceversa, 1, 2, 3. Si lo hacemos en medio, ya le estamos asignando una numeración muy grande a este radical que sería 6. Entonces, si quieren podemos numerar a favor de las horas de reloj. Y entonces podemos nombrar este compuesto de una manera fácil. Entonces diríamos que este va a ser 1,2,3 trimetil, porque tenemos 3 grupos metil, y como es una estructura de 6, ya sabemos que va a ser un ciclo hexano. La fórmula, ¿cómo la vamos a encontrar? Dijimos CnH2n. O sea que nos quedaría a nosotros, si son 6 carbonos de la estructura principal más 3 grupos metil, nos quedaría 6 más 3, 9. Entonces nos debería de quedar 18. Si lo contamos, miremos, la estructura principal, como tiene 6 carbonos, sería 6 por 2, 12. Pero como tiene 3 radicales, pierde 3. Entonces 12 menos 3, 9. Más 3 acá, de este radical, 12 más 3, 15, más 3, 18. Ahí está. ¿Cómo nos quedaría entonces su masa molar? O peso molecular, nos quedaría 9 por 12 y aquí nos quedaría 18 por 1. Entonces hacemos la operación de 9 por 12, nos queda 108 y 18 por 1 nos queda 18 y entonces esto nos va a quedar un total de 126 gramos mol. Muy bien, entonces ahí tendríamos nosotros este ejercicio clarificando de que primero tenemos que buscar dónde iniciar la numeración. Pero para ello tenemos que buscar que los radicales queden con la numeración menor. Aquí si se dan cuenta quedó 1, 2, 3. Si hubiéramos elegido el valor de intermedio no se puede porque hubiera quedado 1, 2, 6 y 1, 2, 6 es una numeración mucho más alta que 1, 2, 3. Eso es bien, bien importante. Acá nos da lo mismo comenzar en este que numerar en este. Al final nos queda 1, 2, 3. Es indistinto poderlo hacer. Vamos a resolver el último ejercicio de estos, donde nos dan la estructura y tenemos que asignar pues el nombre. Y ya vemos que esta estructura que vamos a colocar a continuación pues ya es una mezcla. Es una mezcla entre una estructura lineal y una estructura cíclica. Entonces es la siguiente. Ahí está. Vamos a borrar esto de acá porque no corresponde a la gráfica, sino es más bien de esta manera. Y aquí tenemos, aquí sí es una estructura hexagonal. Muy bien, entonces tenemos esta estructura donde nosotros vemos de que ya tenemos una cadena lineal sobre una cadena cíclica. Entonces, obviamente vemos que nuestra estructura lineal es de 6 carbonos y ya tenemos una estructura cíclica de 5 y una de 6. Entonces, ¿cuál vamos a definir? Obviamente, si definiéramos esta como una estructura principal, todo esto que está, poderlo nombrar como un radical sería muy, muy difícil. Es complicado. Entonces, acá nosotros vamos a tomar que la estructura principal es básicamente es la línea de 6. Exactamente igual que esta, pero prioritariamente le damos a esta porque esto sí lo puedo nombrar como un radical, esto como un radical y eso también como un radical. Entonces decimos acá radical, radical y radical. Este nosotros ya sabemos que se llama un metil. Ahora, ¿estos cómo se nombra? Yo sé que este es un ciclopentano, pero
si fuera una estructura principal, pero si es un radical debe tener la terminación IL. Entonces significa que este se va a conocer como un ciclo pentil. Terminación IL. ¿Por qué? Porque es un radical. Igual, este como es una estructura, un sustituyente o radical, le vamos a llamar un ciclo exil. Ahora, si fuera una estructura principal, entonces lo llamamos como ciclo hexano. Aquí dijimos que la estructura principal es la que está en color rojo y es una estructura de 6 carbonos, entonces le llamamos un hexano. ¿Cómo vamos a numerar? Pues ya sabemos de qué extremo. Si miramos del lado izquierdo, 1, 2, 3 sería la numeración para el primer radical y si lo hacemos al revés, 1, 2 sería la numeración para el primer radical. Quiere decir que la numeración menor la asignamos numerando de derecha a izquierda. Entonces, para poder comenzar a nombrar, dice que nombramos los radicales en orden alfabético. Entonces, ¿quién va primero? ¿Ciclohexil o ciclopentil? Primero sería ciclohexil. Entonces diríamos 3 ciclohexil. Luego sería en la posición número 4 está el radical ciclopentil. Y luego tenemos el metil que está en la posición 2. Y por último dejaríamos al hexano. Ahora, ¿cuál es la fórmula que le vamos a colocar acá? Aquí sí tengo que hacer la aclaración de que cuando tengo una mezcla de una estructura lineal, pero tiene estructuras cíclicas como radicales, pues ya no podemos aplicar ni la estructura de un alcano ni de un cicloalcano. Aquí sí de plano lo tendríamos que hacer manualmente. Entonces vemos claramente que tenemos 6 carbonos más un metil, 7, más 6 de este ciclo, 13 más 5 de este. Tenemos un total de 18. Lo estamos haciendo manualmente. 18 carbonos. Ahora, para los hidrógenos, si quieren, los podemos sumar. Lo voy a hacer acá. Por ejemplo, la cadena principal, si aplicamos su fórmula de CnH2n más 2, significaría que serían 6 por 2, 12 más 2, 14. Pero si se dan cuenta, tiene 3 radicales, entonces pierde 3 hidrógenos. Entonces sería 14 menos 3, tendríamos 11, por ejemplo, la cadena principal. Si miramos ahora el radical, ¿cuántos tiene aquí? El metil tiene 3, se los vamos a sumar. De ahí miramos este ciclohexil, su fórmula es CnH2n. Sería 6 carbonos por 2, 12, pero como está unido acá, pierde un hidrógeno, entonces en lugar de tener 12 va a tener 11. Y el ciclopentil debería de tener la fórmula CnH2n, o sea que si tiene 5 carbonos por 2 debería de tener 10 hidrógenos, pero acá como se une a este carbono pierde un hidrógeno, entonces en lugar de tener 10 va a tener un total de 9. Entonces, si ustedes suman esto, nos va a dar un total de 34 hidrógenos. Entonces, su fórmula sería esta. Y entonces diríamos carbonos, 18 por 12. Hidrógenos diríamos 34 por 1. Entonces diríamos 18 por 12, nos queda un valor de 216 más 34. Y eso nos quedaría un valor de 250 gramos mol. Entonces, hasta ahí básicamente estaríamos nosotros ya mezclando una estructura lineal de una estructura cíclica. Vamos a pasar ahora a resolver los últimos 3, donde es al revés. Nos dan el nombre y tenemos que colocar rápidamente su estructura. Entonces vamos a borrar esta estructura que era tal vez un poquito más compleja. Entonces vamos a poner el inciso A, solo que ahora es al revés. Este inciso A, vamos a borrar acá, disculpen, inciso A. El nombre es 1,2 de este compuesto, dimetil ciclobutano. Entonces, esta estructura está bien fácil porque si dice que es un ciclobutano, es una estructura cíclica de 4 carbonos. Entonces nosotros vamos a colocar acá
Vamos a borrarlo, lo vamos a hacer con azul. 1, por ejemplo, podría ser acá, CH3. Y 2, por ejemplo, sería aquí también CH3. Aquí puedo colocar, digamos, 1, 2, 3 y 4. Pudo haber sido también acá 1, 2, ¿verdad? Lo estoy haciendo con una numeración a favor. Pero si alguien hubiera colocado aquí 1 y 2, pues no hay ningún problema. Ahí tenemos la estructura. ¿Cuál sería su fórmula molecular? Pues entonces aquí sí tendríamos que colocar. Si se dan cuenta, tengo 4 carbonos de la estructura cíclica más 2 radicales, tengo 6 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Literalmente debería tener 8 la estructura cíclica, porque son 4 por 2, 8 según la fórmula. Pero como tiene 2 radicales, pierde 2, entonces tendríamos 6. Más 3 acá, más 3 acá, nos quedaría un total de 12. Aquí sí puedo aplicar, digamos, la fórmula de CnH2n, ¿va? No hay ningún problema. Tenemos esta fórmula, entonces cantidad de carbonos, diríamos 6 por 12, 72. Y tendríamos hidrógenos que serían 12 por 1. Nos va a quedar 12 y tenemos un total de 84 gramos mol. Sería nuestra masa molar. El inciso B nos dicen que el compuesto es isopropil ciclohexano. Entonces vamos a ver cuál sería la estructura de un isopropil ciclohexano. Lo importante de ver aquí en este problema es de que la estructura básica es el ciclohexano. Entonces, como es un ciclohexano, nosotros ya sabemos que es una estructura de esta manera. Y entonces, como nos dice isopropil, entonces la pregunta es, ¿en qué número va a estar? Cuando a nosotros no nos mencionan en qué lugar está ubicado, se asume que es en la posición 1. Entonces, la posición 1 regularmente es en la parte superior, la que se coloca. Entonces, un iso sería de esta manera, ¿verdad? CH, y le colocamos acá, hacia acá, y decimos CH3, y también aquí un CH3. Ahí tenemos una estructura cíclica. El isopropil está ubicado básicamente en la posición número 1. Como les digo, alguien dice, y si lo coloco aquí abajo, bueno, no hay problema, pero regularmente se coloca en la parte superior. Así es como lo trabajan los libros. Y para poder encontrar su fórmula molecular, pues aquí podemos utilizar la fórmula de CnH2n. Entonces vemos que en total tengo la estructura cíclica, tiene 6 carbonos, ¿verdad? Aquí 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces 6 carbonos más 3 del liso serían 9. Si lo multiplicamos ese 9 por 2, nos va a quedar 18. Miremos si funciona la fórmula, porque la fórmula que estamos utilizando es esta, ¿verdad? Entonces la estructura cíclica debería tener 12 hidrógenos, pero como tiene un radical pierde 1. Entonces realmente solo tiene 11. Más 3, 14. Más 1 acá, 15. Más 3, 18. Vemos que entonces sí estamos calculando bien esto. Y entonces decimos carbonos, 9 por 12. Y el otro sería 18 por 1. Entonces sería 9 por 12. Nos va a quedar 108. Y el otro nos va a quedar 18, teniendo un total de 126 gramos mol. Entonces ahí tendríamos la estructura del isopropil ciclohexano. Entonces aclaro que cuando no me dicen en qué posición está, se asume que está en la posición número 1. Y por último, para terminar, vamos a hacer nuestro ejercicio número C de las estructuras de los cicloalcanos. Y tendríamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Donde nos están pidiendo, y dado el nombre, pues podamos colocar la estructura y encontrar la masa molar. Entonces, este dice que es 1-etil, 1,2,4 trimetil ciclohexano. Entonces vamos a partir para armar su estructura
de que es un ciclohexano, una estructura de 6 carbonos, pero es una estructura cíclica. Entonces vamos a colocar acá. Ahí está. Luego, como tenemos que colocar una numeración aquí, nosotros realmente no sabemos dónde se inició. Regularmente, como les digo, podemos, si quieren, utilizar una numeración a favor de las hojas de reloj, que pues no habría ningún problema. Como cuando era una estructura lineal, comenzábamos numerando del lado izquierdo, ¿verdad? Porque realmente no sabemos cómo es en la realidad. Y entonces tendríamos nosotros que en 1 dice que tenemos un etil, o sea, CH2, CH3. Quiere decir que este radical ya está. Ahora vamos a colocar que en la posición 1 dice que hay un metil, entonces ahí mismo, CH3. Luego en 2 también hay un metil y en 4 dice que también hay un metil. Entonces colocamos acá la estructura y pues básicamente eso es todo. Ahora, ¿qué nos queda? Pues colocar esto que está acá. Ya sabemos que vamos a seguir esta fórmula de CnH2n. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? La estructura principal tiene 6, más 3 grupos metil son 9, más 2 del etil tenemos 11. Significa que aquí deberíamos tener 11 y lo multiplicamos por 2 para seguir esta fórmula. Entonces tendríamos 22. Miremos si es cierto. La estructura cíclica tiene 6 carbonos, entonces siguiendo esta fórmula sería 6 por 2, 12. Entonces tenemos 12 la estructura cíclica, pero como tenemos una cantidad de radicales, aquí se dan cuenta, tengo uno, tengo otro radical y otro. Tengo en total 4 radicales. Entonces ustedes a la estructura cíclica le quitan 4 hidrógenos que perdió por tener 4 radicales, realmente nosotros tenemos 8 hidrógenos en la cadena principal. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumarle la de los radicales. Entonces, si a 8 ustedes le suman, por ejemplo, los 3 de este radical, le suman, este etil tiene 5 hidrógenos, este radical tiene 3 y el último también tiene 3. Ustedes se dan cuenta que la suma de esto nos va a quedar 8 más 3, 11, más 5, 16, más 3, 21, más 3, 24. Total, 22. 8 más 3, 11, más 5, 16, más 3, 19, más 3, 22. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tengo acá, 22. Entonces, ahí cuadra. Entonces, 11 carbonos por 12 y 22 hidrógenos por 1. Entonces, tenemos 22, entonces decimos 11 por 12, 132. Y a eso le vamos a sumar nuestros 22. Vamos a tener una masa molar de 154 gramos mol. Muy bien, entonces ese sería nuestro último ejercicio, donde nosotros estamos que a través de un nombre que nos están dando, pues estamos colocando su estructura cíclica, lineal, y le estamos asignando su masa molar. Eso sería todo en cuanto al tema de alcanos y cicloalcanos. Espero que este material pues sea de apoyo y que les permita, digamos, comprender de una manera mucho mejor el mundo de la química orgánica, ¿verdad? El 90% de los compuestos que hoy en día se conocen en el mundo son compuestos orgánicos y un 10% solamente son compuestos inorgánicos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.